Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de mecánica de fluidos. Vamos con otro ejercicio de flujo viscoso unidireccional. En este caso, el enunciado dice lo siguiente. Para bombear líquido desde una presión PA a otra presión mayor, es decir, PA más un incremento de presión, se usan dos cintas como indica la figura, las cuales se mueven a cada cinta a velocidad V1 y V2 respectivamente, arrastrando consecuentemente el fluido. Las cintas tienen una longitud L y la separación entre las cintas es H, cumpliéndose que la condición de que H, es decir, la separación entre las cintas, es bastante inferior a la longitud que tienen las cintas. El número de Reynolds se supone lo suficientemente pequeño para que los efectos viscosos sean dominantes. La configuración es bidimensional y se tomará la unidad de anchura perpendicular al papel. Considere que el flujo entre las cintas es unidireccional. ¿Qué es lo que se nos pide? Pues calcular el caudal. Entonces tenemos aquí una presión A, aquí una presión A más un incremento o una variación de presión, es decir, una presión superior al inicio de las cintas. La cinta superior se traslada o se mueve con una velocidad V2 y la cinta de abajo se mueve con una velocidad V1. La separación entre las cintas es H, siendo H, como nos ha dicho antes el anuncio, bastante inferior a la longitud de las placas, de las cintas, perdón. Y el fluido tiene una densidad y una determinada viscosidad. Entonces, lo que tenemos que calcular es el caudal. Entonces, lo primero que tenemos es que la cinta de abajo se mueve y que la cinta de arriba se mueve. Por tanto, las cintas se mueven, no están en estático, por tanto, vamos a tener que analizar el caso del flujo de cohete. Por tanto, vamos a calcular el caudal correspondiente con la velocidad de las cintas, que es el caudal de cohete. Que luego aparte, como tenemos una variación de presión a la entrada y el salir de la cinta, tendremos otro tipo de caudal, pero primero vamos con el caudal que se debe al movimiento de las cintas, es decir, al caudal de cohete. Que como todos sabemos, el perfil de velocidades para este tipo de flujo de caudal es simplemente U dependiente de I, es decir, U función de I, que es una constante A por I más B, es decir, una variable A por I más B. Entonces, este es el perfil de velocidades típico para el flujo de cohete. Entonces, ¿cómo despejamos A y B? Pues como siempre, planteando unas condiciones de contorno. Condiciones de contorno. ¿Y cuáles son estas condiciones de contorno para este caso? Pues muy sencillo. ¿Cuál es la velocidad cuando I igual a 0? ¿Y cuál es la velocidad, el perfil de velocidades, perdón, cuando I igual a h? Estamos suponiendo, en principio, que los ejes van así, que esto es el eje X y el eje Y y que están en la cinta inferior. Tomamos como referencia la cinta inferior. Por tanto, cuando I igual a 0, es decir, estamos en la cinta inferior, esto se mueve con una velocidad V1. Por tanto, V1 es igual a por I evaluado en 0, es decir, por 0 más B. Por tanto, B1 es lo que vale B. Y luego tenemos la otra condición. El perfil de velocidad es cuando I vale H, es decir, cuando estamos en la placa superior, es igual a V2. Por tanto, V2 es igual a por I, que en este caso I lo estamos evaluando en H, por tanto, A por H, más B. Por tanto, de aquí despejamos lo que vale A y nos queda que A es V2 menos B, que como hemos calculado aquí, pues B es igual a V1, es decir, V2 menos B, es decir, V2 menos V1 entre H, que como habíamos dicho, V2 menos lo que vale B, que es V1, entre H, y esto es lo que vale A. Por tanto, tenemos el perfil de velocidades para la parte correspondiente a cohete, que es A
que vale V2 menos V1 entre H por I más lo que vale B, que simplemente es V1. Por tanto, este es el perfil de velocidades de cohete. Y ahora que conocemos el perfil de velocidades o la velocidad, bueno, más bien el perfil de velocidades, podemos calcular el caudal. Entonces, en este caso, el caudal que depende de la parte de cohete es simplemente la integral desde 0 hasta h del perfil de velocidades de u de i diferencial de i. Por tanto, el perfil de velocidades es lo que acabamos de calcular. Por tanto, la integral desde 0 a h de v2 menos v1 entre h por i más v1 diferencial de i. Por tanto, esto lo podemos separar en dos integrales. En la integral correspondiente de 0 a h de v2 menos v1 entre h por i diferencial de i más la integral correspondiente de 0 a h de v1 diferencial de i. Por tanto, la primera parte nos queda que es v2 entre h por i diferencial de i, es decir, integramos eso que es i cuadrado medios, menos v1 entre h por i diferencial de i, integramos eso que es i cuadrado medios. Esto evaluado entre h y 0 más v1 que es constante o no depende de i, por tanto lo podemos sacar fuera, v1 por la integral de 1 por diferencial de i, es decir, por i evaluado entre h y 0. Que esto simplemente sustituyendo nos queda, bueno, evaluando en h y 0 y evaluando en h y 0 nos queda que esto es v2 menos v1 por h cuadrado medios entre h1 más v1 por h, que esto es lo mismo que v2 por h medios menos v1 por h medios, que es igual a h medios por v2 más v1. Por tanto, ya tenemos calculado el caudal correspondiente con la parte de cohete, es decir, con el movimiento de las cintas. Pero, como hay una diferencia de presiones, es decir, como tenemos una diferencia de presiones entre la entrada y la salida, tendremos una parte correspondiente a otro flujo. Y esta segunda parte, que se debe a la variación de presiones que tenemos entre la entrada y la salida, es la parte que vamos a calcular como el caudal de Poiseuille, o no sé exactamente cómo se dice porque es un nombre francés, por tanto, caudal de Poiseuille o Poiseuille, ¿cómo se pronuncia, vale? Entonces, en este caso, el perfil típico, el estándar, es PL, es decir, la variación de presiones, entre 2 veces la viscosidad, 2 veces mu, por I por H menos I. Que esto simplemente es el flujo, esta es la expresión genérica del flujo de Poiseuille. Y ahora, puesto que no nos cambia nada con el caso típico, o sea, las condiciones de contorno son absolutamente iguales que el caso estándar, no tenemos que evaluar otras condiciones de contorno ni nada, es decir, directamente nuestro perfil de velocidades por la parte correspondiente a la variación de presiones es directamente el caso estándar. Si nos cambiasen las cosas, pues habría que recalcular, poner el caso típico, las condiciones de contorno y demás, como hemos hecho en el caso anterior, pero como es igual que el estándar, pues directamente nuestro perfil de velocidades por la variación de presiones es, o sea, causado por la variación de presión entre la entrada y la salida, es el caso típico.
Por tanto, calculamos el caudal, porque ya tenemos el perfil de velocidades, por tanto, podemos calcular directamente el caudal. El caudal es la integral desde 0 a h del caudal del perfil del flujo de Poiseuille, que depende de I diferencial de I. Y esto es igual a la integral desde 0 hasta h de 1 entre 2 veces mu por la variación de presiones respecto a I por I por I menos h diferencial CI. Es decir, esto es lo mismo que 1 entre 2 veces mu por la variación de presión entre la longitud por I cubo tercios menos I cuadrado medios por h evaluado, todo esto entre h y 0. O sea, simplemente hemos resuelto la integral y lo único que hemos puesto es que la variación de presión respecto a I es igual al incremento de presión entre la longitud. Esto es lo único que hemos sustituido y luego hemos integrado. Por tanto, este caudal nos acaba quedando que es 1 entre 2 veces mu por la variación de presión entre L por h cubo tercios menos h cubo medios. Es decir, esta parte y esta otra parte. Y esto es lo mismo que menos h cubo entre 12 mu por la variación de presión entre L. Por tanto, ya tenemos el segundo tipo de caudal. Es decir, hemos calculado primero el caudal de Couette y ahora el de Poiseuille. Por tanto, el caudal total va a ser la suma de ambos caudales. Es decir, el caudal total va a ser el primer caudal que hemos calculado, que nos daba h medios, por V2 más V1, que esto es la parte correspondiente con Couette, más la parte correspondiente con Poi, ¿vale? Por tanto, el caudal total es la suma de los dos caudales, que esto realmente es menos h cubo, aunque he puesto más para que quede claro que el caudal total es la composición de ambos, pero realmente esto es un menos h cubo entre 12 mu por la variación de presión entre la longitud. Por tanto, este es el caudal que se nos pedía calcular en el ejercicio. Y con esto hemos terminado. Hasta luego.